Imagina un mundo donde la esencia misma de la fe cristiana pende de una sola pregunta: ¿Jesús era Dios o hombre? En el año 451, en la ciudad de Calcedonia, se llevó a cabo un concilio que cambiaría para siempre el rumbo del cristianismo. Allí se proclamó que Jesús poseía dos naturalezas, divina y humana, unidas en una sola persona. Pero antes de este momento decisivo, el caos reinaba. Algunos afirmaban que Jesús era únicamente divino, otros que era solo humano, y otros más creían que ambas naturalezas se mezclaban de manera inseparable. Esta es la historia de la guerra teológica del siglo V que dividió al cristianismo y definió la esencia de Jesús. Para comprender la magnitud de esta controversia, debemos retroceder a los primeros siglos del cristianismo. Las comunidades cristianas se expandían rápidamente por Asia Menor, el norte de África, Europa y el Medio Oriente, y con esta expansión también florecían distintas corrientes de pensamiento, muchas veces influenciadas por las filosofías locales, como el platonismo o el estoicismo. Con el tiempo, surgieron múltiples interpretaciones sobre quién era realmente Jesús. La pregunta central era desconcertante. ¿Cómo podía un ser limitado, que comía, dormía y moría, ser también el Dios eterno e infinito? Esta cuestión no solo era teológica, sino que también afectaba profundamente la forma en que los creyentes entendían su propia salvación, su adoración e incluso su día a día. Si Jesús era solo hombre, ¿era su muerte suficiente para redimir a la humanidad? Si era solo Dios, ¿realmente compartió nuestras penas, tentaciones y sufrimientos? La identidad de Jesús era el punto de partida de toda la fe cristiana. En el siglo V, dos escuelas de pensamiento emergieron con fuerza, moldeando el debate cristológico con enfoques radicalmente distintos. Por un lado, la escuela de Antioquía enfatizaba la humanidad de Jesús, destacando su experiencia humana concreta, su sufrimiento real, su voluntad humana, su crecimiento emocional e intelectual. Para los antioquenos, era crucial preservar la idea de que Jesús había vivido como uno de nosotros para que su redención fuera genuina. Por otro lado, la escuela de Alejandría subrayaba la divinidad de Cristo, afirmando que en Jesús habitaba plenamente el Logos eterno, la segunda persona de la Trinidad, y que su papel como Salvador solo podía entenderse desde su origen divino. Este énfasis buscaba proteger la trascendencia de Cristo y evitar cualquier visión que lo redujeras a un simple profeta o maestro. Estas diferencias teológicas no eran meras discusiones académicas. Definían cómo se predicaba, cómo se rezaba, qué se celebraba en la liturgia y cómo se concebía la salvación. Cada escuela representaba una manera distinta de entender la fe cristiana en su núcleo. En medio de esta tensión, surgió Nestorio, patriarca de Constantinopla, una figura polémica que encendió una de las disputas más intensas de la historia cristiana. Nestorio propuso que en Jesús coexistían dos personas completamente separadas, una divina, el Hijo de Dios eterno, y otra humana, el hombre nacido de María. En su visión, estas dos personas habitaban juntas, pero no se fusionaban ni se confundían. Por eso, según él, María no debía ser llamada Madre de Dios, Theotokos, ya que no podía haber dado a luz a la divinidad misma, sino únicamente a la persona humana de Jesús, por lo que prefería el título Madre de Cristo, Christotokos. Esta formulación parecía para muchos dividir a Jesús en dos seres distintos y destruir la unidad de su persona. Su postura provocó una tormenta de reacciones en todo el mundo cristiano, siendo vista por sus oponentes como una amenaza directa al corazón del mensaje evangélico. Las tensiones se multiplicaron no solo en el ámbito teológico, sino también político y eclesiástico.
desembocando en una batalla doctrinal sin precedentes. En respuesta, Cirilo de Alejandría defendió con vehemencia la unidad de la persona de Cristo, posicionándose como el principal opositor a Nestorio. Para Cirilo, la idea de que en Jesús hubiera dos personas separadas era inaceptable, ya que rompía la unidad del Redentor y ponía en peligro la comprensión de la encarnación como un acto divino real. Según él, Jesús era una sola persona, una hipóstasis, con dos naturalezas inseparables, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso María debía ser reconocida como Theotokos, la Madre de Dios, ya que en su vientre no albergó a un simple hombre, sino al Verbo eterno hecho carne. La postura de Cirilo no solo se basaba en argumentos teológicos, sino también en una estrategia política hábil. Al confrontar a Nestorio, también afirmaba la autoridad de la sede de Alejandría frente al creciente poder de Constantinopla. Así, la disputa entre Nestorio y Cirilo no solo fue un enfrentamiento doctrinal, sino también una lucha de poder entre dos centros eclesiásticos rivales que aspiraban a dominar la dirección teológica del imperio cristiano. Para resolver esta controversia, el emperador Teodosio II convocó el concilio de Éfeso en el año 431, con la esperanza de restaurar la unidad doctrinal y evitar que la creciente tensión teológica se convirtiera en un cisma irreversible. El concilio, dominado por los partidarios de Cirilo de Alejandría, actuó con rapidez. Las enseñanzas de Nestorio fueron formalmente condenadas y se reafirmó con contundencia que Jesús era una sola persona, divina y humana al mismo tiempo, sin división. María fue proclamada oficialmente Theotokos, lo que significaba un golpe devastador para la cristología nestoriana. Sin embargo, lejos de resolver el conflicto, el concilio avivó aún más las llamas. Los obispos que apoyaban a Nestorio fueron excluidos o forzados a retractarse, y muchos de sus seguidores se sintieron marginados, perseguidos y traicionados por una estructura eclesiástica que, desde su perspectiva, había sofocado el debate legítimo. Así, en lugar de curar la fractura, el concilio de Éfeso acabó por consolidar un cisma latente que se extendería por siglos, empujando a las comunidades nestorianas hacia el exilio en Persia y más allá. Mientras tanto, en Constantinopla, un monje llamado Eutiques llevó la enseñanza de Cirilo al extremo opuesto. Eutiques afirmaba que, después de la encarnación, Jesús tenía una sola naturaleza, ya que la naturaleza humana había sido absorbida por la divina. Esta doctrina, conocida como monofisismo, sostenía que la humanidad de Jesús era insignificante en comparación con su divinidad. La postura de Eutiques generó una nueva ola de controversias y llevó a la convocatoria de otro concilio en Éfeso en el año 449, conocido como el Sínodo de los Ladrones, debido a las irregularidades en su desarrollo. La situación se volvió insostenible. Las disputas teológicas amenazaban con fracturar la unidad del imperio y de la Iglesia. Fue en este contexto que el emperador Marciano y la emperatriz Pulqueria convocaron el concilio de Calcedonia en el año 451. Este concilio tenía como objetivo poner fin a las disputas y establecer una doctrina clara sobre la naturaleza de Cristo. En Calcedonia se reunieron más de 500 obispos de todo el mundo cristiano. Después de intensos debates, el concilio proclamó que Jesús es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, reconociendo dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Esta definición, conocida como la definición de Calcedonia, se convirtió en la piedra angular de la cristología ortodoxa. Sin embargo, la decisión de Calcedonia no fue aceptada por todos.
Varias iglesias en Egipto, Siria y Armenia rechazaron la definición, dando origen a las llamadas iglesias ortodoxas orientales, que hasta el día de hoy mantienen una cristología diferente. La controversia sobre la naturaleza de Cristo dejó una huella profunda en la historia del cristianismo, demostrando cómo una cuestión teológica puede tener repercusiones políticas, sociales y culturales de largo alcance. La guerra teológica del siglo V no solo definió la doctrina cristiana sobre la naturaleza de Jesús, sino que también moldeó la identidad de comunidades enteras. Las cicatrices de este conflicto aún son visibles en las divisiones existentes entre las distintas ramas del cristianismo. Sin embargo, también nos recuerda la pasión y el compromiso de aquellos que lucharon por lo que consideraban la verdad, y cómo sus debates y decisiones siguen influyendo en la fe de millones alrededor del mundo. No te pierdas el próximo vídeo. Haz clic ahora.